Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy llega al confesionario alguien que ha dedicado casi toda su vida a una actividad a la que probablemente vos no te hubieras animado nunca. Y no solamente eso, sino que además lo eligió como el meridiano de su vida y aquel elemento que ha marcado precisamente cada año de su existencia. Nuestro invitado de hoy se presenta de esta manera. El comandante general Daniel Joaquín Vicente nació el 16 de diciembre de 1950 en Gorriti 564, su casa paterna. Estudió en el Colegio Belgrano de Temperley. Está casado con Estela Maris. Tiene dos hijos, Matías y Federico, que también es bombero. Ingresó formalmente al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora en el año 1968. Lleva más de 43 años ejerciendo como bombero. Hoy está retirado de la conducción del cuerpo. No obstante, sigue formando parte de las representaciones de bomberos de Buenos Aires, de Argentina y de Latinoamérica. A mí en lo particular, y mucha gente que estamos acá, Vicente es un segundo padre. Y Vicente fue uno de las personas que me fue guiando, tanto en la faz bomberil como en la faz personal. Así que yo lo tomo como una gran referencia en mi vida. Hablar de bomberos de Lomas hoy en día es hablar de Daniel Vicente. Y es el único jefe que se asimila a lo que ha pasado en el país. Y vos me vas a preguntar en qué. Cuando vos lees la historia de Bomberos de Lomas, los jefes no duraban. O sea, venía siempre un golpe y nombraban un coordinador, un jefe interventor. Es el único jefe que democráticamente perduró la mayor cantidad de años como jefe de bomberos en Lomas de Zamora. Todos los conocimientos que uno fue adquiriendo en la experiencia, en las intervenciones, uno siempre lo fue teniendo como consulta permanente, lo sigo teniendo como consulta porque una persona que fue casi 24 años jefe no puedo dejar de consultarlo. De Daniel tengo muchos recuerdos, recuerdos que comenzaron cuando yo tenía 16 años, era un cadete, y entró un chico como aspirante a los 4 meses que ingresé yo, y ese era Daniel Vicente, un chico gordito, siempre inquieto, que quería hacer cosas, y Daniel siempre se destacó por querer progresar en lo que era la faz de bombero. El incendio que había, imagínate, acá a la vuelta siempre estaba Daniel Vicente, o sea que siempre la primera dotación sabía que un bombero tenía, Daniel Vicente estaba. Desde el momento que nosotros siempre contamos una anécdota que tenemos en común, una noche se fue al cuartel y le dijo a 2 o 3 personas que estaban acá, que eran unos oficiales, y yo también estaba dando vuelta en el cuartel y dice, me voy a ir de los bomberos cuando Gustavo sea el jefe. Yo en ese momento era el último suboficial. Y la vuelta en la vida dijo que dejó la jefatura cuando me la entregó a mí. Así que parecía que eso pasaron 23 años. Un hombre de palabra, sí. Así que bueno, nada. Gracias y bueno. Y que siempre lo vamos a tener dando vuelta por acá y como una referencia importante. ¿Sí? Y Daniel, ¿qué te puedo decir? Que esto lo levantamos juntos, que hoy lo tenés vos en tus manos, que los dos pensamos iguales, que los objetivos son iguales, que las políticas son iguales, y que si alguna vez yo no estoy, vos continúes con nuestro pensamiento y sé que vas a hacer de que la ciudadanía de Lomas siempre tenga lo mejor. Hola Daniel, bienvenido. Buenas noches, todo muy lindo y aquí a vuestras órdenes. Tenerlo aquí me va a permitir preguntarle algunas cosas que toda mi vida quise saber, porque yo viví parte de mi infancia y mi adolescencia a la vuelta de un cuartel de bomberos, no del suyo, del de Avellaneda, pero conviviendo con las sirenas, con la carrera desenfrenada de los bomberos cuando esa sirena sonaba, y siempre me pregunté qué puede llevar a alguien, por ejemplo a los 17 años, como le pasó a usted, a decir yo quiero ser bombero.
La verdad que si tuviera que explicarlo es muy difícil de decirlo. Tuve un intento allá a los 14 años de querer ingresar, pero en esos momentos los viejos bomberos no querían mucho el ingreso de la juventud y no lo logré. A los 17, por culpa de un amigo que me dijo, vamos a ir al cuerpo bombero, me hizo revivir la llama, ahí llegué, y es algo que cuando uno entra de chico capaz que todavía no sabe por qué viene. Pero sí le voy diciendo que a través de los días y de los meses y de los años y al poco tiempo de estar, a uno se le despierta esa vocación de servicio, que es la que uno aplica y de repente se extralimita porque a veces, como decimos, quedan nuestras vidas en juego por la de los demás y no nos damos cuenta. La verdad, lo hacemos porque lo sentimos y es una vocación que es difícil de describir. Es notable que para referirse a esa vocación haya dicho me hizo revivir la llama, ¿no? Casi un antagonismo con lo que toda su vida luchó usted. Exactamente, nos especializamos en apagar incendios, claro, pero... hablando de ese momento, cuando revivió aquella vocación, ¿qué dijeron en su casa? Y del vamos mucho no les gustó, pero especialmente mi mamá nos decía, no, cuide los riesgos, qué sé yo, pero uno fui convenciendo, como yo ingresé con 16 años, o sea, ingresé menor, 17, a esa edad todavía no se sale incendio, es como pasó desapercibido, porque recién uno empieza a tener la responsabilidad cuando cumple los 18 años. Entonces es como que fueron absorbiendo la permanencia en los bomberos y de repente, bueno, aparecí sobre las autobombas, ¿no? Pero ¿había experimentado o experimentó después alguna afición hacia el peligro, hacia otras áreas del peligro? Porque generalmente uno suele huir del peligro y el fuego se voy a ser sincero, si tenemos que hablar de otras actividades, yo hasta los 17 en ese interín me dedicaba a una actividad muy pasiva, que era el automodelismo. Armar autitos de carrera con las pistas que había en esa época era popular. Cuando pisé los bomberos a los 17, pasó a ser parte de mi vida y no apareció otra actividad. Así que no hay actividades de riesgo, no hay esto. No. Los bomberos es lo que a mí me formó y fui saliendo en la vida en lo que es el riesgo, ¿no? Usted decía en el comienzo, a los 17 años no hay todavía roles de actividades de riesgo. ¿Cómo fue esa evolución? ¿Cómo comenzó? ¿Y cómo se fue acercando precisamente a lo que quizás había soñado? Esto es muy claro. Como hoy seguimos haciendo empezar a la gente, haciendo querer, los viejos nos hacían querer el material, que aprendiéramos las máquinas, que nos vayamos capacitando. Hoy con un doble compromiso, porque no es lo mismo hace 43 años atrás, con las posibilidades que había de capacitarse, a las de hoy, que hoy tenemos infinidad de sistemas y nosotros mismos fuimos creando esas posibilidades de que el hombre salga y sea un verdadero bombero profesional. A ver, para alguien que conoce tangencialmente cómo trabaja un bombero hoy o ve pasar una autobomba por la calle, ¿cómo era hace 43 años? ¿Qué diferencias había? Y teníamos limitaciones. Limitaciones de equipamiento, limitaciones de uniformes de protección personal del bombero y limitaciones de capacitarnos. No teníamos bibliografía, no había internet. Claro. Las bibliotecas no tenían mucho de incendio y por ahí los que nos interesaba capacitarnos salíamos a la búsqueda de un par de libros que estaban dando vuelta, que eran unos apuntes que se llamaban apuntes profesionales que habían hecho ya los viejos bomberos del Cuerpo Bombero de la capital, que después se transformó en la policía y después terminamos en que un grupo de viejos jefes de aquella época habían creado un comité de lucha contra el fuego y de ahí sacaron y recopilaron lo que sería el del bombero voluntario, el primer manual de capacitación. Le estoy hablando del año 70, 71. Claro. Y bueno, con eso nos capacitamos. Hoy los hombres los tenemos capacitados a primer nivel, viajes al exterior y hoy competimos con el primer mundo de igual a igual. ¿Es cierto eso de que, por ejemplo, en aquellas épocas no había máscaras de protección y había que usar un paño húmedo para enfrentar el humo? Era muy caro ese equipo y eran pocos. Yo le cuento, mire, en Loma de Zamora cuando yo llegué había 3 equipos de respiración autónoma que era para poder entrar. ¿Para cuántos bomberos? Y para ese momento llámele 60 bomberos. 3, pero con un aditamento que como eran de otra generación y de otra estructura, y como no se usaban mucho porque eran pocos, cuando uno los quería usar, por lo general no funcionaban. A través de los años vamos tomando equipo de última generación y bueno, ahí estamos trabajando. Loma de Zamora en la década promediando la década del 80 con el 90, logró equiparse
con equipos de ultísima generación. Fíjese qué paradoja, me hace una pregunta que justamente en estos momentos que yo estoy haciendo punta, yo en estos momentos estoy ocupando, dejé la jefatura el año pasado en manos de Gustavo Goriuzzi, y el licenciado Gabriele me entregó a mí la presidencia. Yo a partir de septiembre pasado soy el presidente de la institución y en este momento estoy abocado a gestionar los fondos porque estamos buscando la manera de poder renovar todos esos equipos de la década de fines del 80, principios del 90, porque los equipos, si bien funcionan, no tienen las bondades de los de hoy. Entonces, porque la protección personal del hombre es prioritaria. ¿Y cómo se gestionan los fondos? ¿Cómo se logra? Con todas las inventivas que uno pueda tener. Porque tantos sectores buscan lo mismo, ¿no? Y Loma de Zamora es una ciudad, es un partido muy grande. Es el segundo partido del conurbano bonaerense, o sea, el segundo partido del país. Claro. O sea, primero está Matanzas, atrás viene Loma de Zamora. Sí. Si bien nosotros en las cuentas personales hablamos de casi 1 millón de habitantes, el censo nos dio un número medio difícil, nos habló de 650.000, pero sabemos que hubo bastantes accidentes en poder censar a ciertas áreas de Loma de Zamora. Pero tenemos un montón de recursos, o sea, nosotros hacemos socios, tenemos rifas, aportes de personas que hacen aportes en efectivo, aportes en servicios, el Estado municipal, provincial y nacional. A todos apelamos. Obviamente que si hoy tengo que hablar de aporte, tengo que decir que el número 1 es el Estado municipal, porque desde que arribó a esta gestión Martín Iturralde, yo por ahí siempre lo digo, si bien en nuestro festejo de nuestro centenario en el 2010 lo nombramos bombero honorario, porque la verdad que lo único que le falta es ponerse el uniforme y apagar los incendios, porque después se identificó con nosotros y ha colaborado en todo. Cuando hablo colaborar en todo implica, necesitamos equipos de protección, de renovar nuestro equipo de protección, los trajes de los bomberos. Ese saco y ese pantalón que ustedes ven. Ese saco y ese pantalón que ustedes ven cuestan $1.500. Qué bárbaro. Transfórmelo, necesito 100 mínimo en Lomas, porque algunos están vivos de los otros cuerpos, un cuerpo de 130 hombres, y bueno, Martín ahí estuvo presente y puso el dinero para poder, a través del municipio, o sea, como dice, no lo pongo yo, lo pone el municipio, lo pone el pueblo de Lomas. Pero bueno, si no tuviéramos la persona que gestiona... Me parece una suma imposible de conseguir a través de pequeñas colaboraciones. No, y difícil de llegar. Pero bueno, nosotros no solo tenemos que preocuparnos por equipar de tener equipo de protección de la gente, las unidades, sino primordialmente tenemos que capacitar al bombero. Hoy el bombero voluntario es un profesional ad honorem, porque a veces parece uno dice, el bombero voluntario es un chico bueno, que hace lo que puede. No. Hoy el bombero voluntario no hace lo que puede, hace lo que debe hacer porque se capacitó para ser un excelente profesional de alto nivel. No solo en Lomas de Zamora, sino en la Argentina. ¿Usted en algún momento tuvo otras vocaciones, o tal vez gérmenes de vocaciones, ciencias económicas, ingeniería en comunicaciones? ¿Cómo fue poner todo en la balanza y decidirse por esto? No, uno cuando termina el colegio secundario dice, ¿qué voy a estudiar? Y por allá dije, voy a estudiar ingeniería. De intentar estudiar ingeniería electrónica, que era en la UBA, terminé en La Plata estudiando ingeniería en telecomunicaciones. 2 años. Siempre dando prioridades. Uno empieza a ser un poco vago, hay que dedicarle, para poder tener un título universitario hay que tener tiempo, hay que dedicarle tiempo. Entonces, y por ahí que los bomberos me quitaban tiempo y yo no escuchaba a mis padres y no estudio más, me voy a trabajar. Empecé a trabajar, a los 2 meses que trabajaba, digo, me remordía la conciencia. Era naciente en ese momento la Universidad de Lomas, era nuevita. Pues estudié ingeniería no había, ingeniería rural, yo con el campo no quería saber nada, así que no había. Y hay ciencia económica, y ya me fui a estudiar ciencia económica. Y ahí aprobé 19 materias y ahí me quedé plantado. Siempre dediqué a los bomberos. Terminé con la profesión de mi padre, que es la inmobiliaria. Yo soy martillero, tengo mi oficina en Lomas de Zamora. Y mi padre, que falleció hace 5 años, con 85, a los 17 ya estaba trabajando en una de las poquititas inmobiliarias que tenía Lomas de Zamora, que era Laureano Oliver. Y bueno, ahí terminé con esto y bueno, vivo a un ritmo normal, donde pude atender a mi familia, puedo manejarme, y a veces los bomberos pasan a segundo plano y uno podía estar muchísimo mejor económicamente si no le dedicaba tiempo a los bomberos. Pero bueno, esto es un tiempo que abraza. El año pasado dije, bueno, se terminó, me retiré, no hago más nada. Voy a seguir haciendo algo en las estructuras de la provincia y de la nacional. Y bueno,
en vez de terminar con eso, terminé con que tomé la presidencia de mi institución. Yo soy el tesorero de una de las federaciones de la provincia de Buenos Aires bonaerense y a su vez tomé compromiso de ser el tesorero de la estructura nacional que agrupa a los 895 cuerpos que hay a lo largo y a lo ancho del país. Entonces uno está metido en esto, ya está transfusionado, y volcarle a los que tiene alrededor todo lo que uno pudo haber obtenido a través de los años, que es muchísimo, porque sería un egoísmo no volcar las experiencias y no incitar a los chicos a que se capaciten. Después de la pausa le voy a preguntar por su familia, porque sé que también hay gente en su familia vinculada a esta pasión. Bueno. No me diga nada ahora. Pausa, enseguida seguimos. Uno piensa que esta es una vocación, una actividad muchas veces transmisible a través de la pasión de padres a hijos, que creo, por un lado, es su caso. Uno de sus hijos siguió su camino. Sí, o sea, esto es difícil. Uno trata de, para colmo tengo 2 hijos varones, y uno capaz que indirectamente trata de transfusionarlos, pero tratamos de que no, porque esto tiene que ser una elección propia, si no iría contra los principios, nadie puede ir obligado. Y bueno, mi hijo mayor, que hoy tiene 31 años, no, la verdad, no le molestaron los bomberos, pero tampoco le llevaron a desvivirse y a meterse en esto. El más chico, que tiene 27, era uno de los que intentaba ir al cuartel todos los días y bueno, y terminó formando parte, allá por el año 98, formé la escuela de cadetes, que es el semillero, que hoy colabora a que no se acabe esta llama, porque con todos los problemas que tiene la gente es muy difícil obtener voluntarios que vayan haciendo ese recambio que se produce. Van viniendo, pero muy pocos. Entonces, ¿cuál es la solución que le encontramos? Le encontramos una escuela de cadetes, es un sistema medio scoutista donde con la formación del scout lo vamos terminando haciendo bombero porque le ponemos todos los conocimientos. Y bueno, y allá apareció mi hijo con 11 años incorporándose en la escuela de cadetes y bueno, hoy ya con 27 lleva 9 años en el cuerpo activo y bueno, trabajando como bombero, le encanta la actividad y bueno, es un bombero más. Algo que no le pasó a usted no lo heredó de su padre. Lo curioso es que al contrario, su padre después terminó acercándose a la institución. Claro, o sea, allá por el año 75, habiendo fallecido mi madre, mi padre me deambulaba como toda persona que le pasan esos avatares y lo incité a que venga a trabajar a la comisión directiva, ya por la edad no estaba para ser bombero. Pero realmente él conocía a los bomberos a través de su hijo, que sé yo, de levantarse a la madrugada y abrirme la puerta de mi casa para que yo salga más rápido. Y bueno, lo enganché, porque la palabra es esta, lo enganché en la comisión directiva y bueno, y ahí estuvo 30 años hasta que falleció, 29 años fue el tesorero, siempre peleando los números para los bomberos. Y bueno, son esas cosas que se presentan, es un poco la antítesis, yo fue al revés, no fue de padre a hijo, ¿no? De algún modo una consecuencia casi natural teniendo en cuenta que la antítesis sería recibir miles de quejas por una actividad que ocupa 365 días al año, o bien mimetizarse con esa actividad y de a poquito la familia también formar parte. No, seguramente. Yo el número uno para que yo pueda estar haciendo esto es mi esposa. Si mi esposa no me bancara y no me empujara a que lo haga, aunque a veces se enoja, pero los enojos son pasajeros, porque uno a veces se extralimita y le da más de lo que le tiene que dar, ¿no? Pero bueno, la familia es primordial. Si no hay una familia detrás apoyándolo, uno no puede estar cumpliendo con esta tarea. Nadie puede ir a hacer algo, especialmente estos que se adoran a salvar vidas y bienes, con problemas en su cabeza porque no puede estar ahí, sabe que quiere, pero no puede. Hay que querer y que lo dejen. ¿Cómo fue capacitarse? Verbo que usted mencionó varias veces a lo largo de esta charla. La capacitación del bombero, en un principio muy difícil porque no había material, pero usted lo intentó de todas las formas posibles. O sea, esto es muy claro. A través de los años hoy puedo llamarme como dirigente de bomberos, que es muy fácil juntar fondos, comprar equipamiento y llenarlos de equipamiento de última generación como estamos, similar a lo que tiene el primer mundo. De nada sirve si no capacitamos a la gente que lo sepa utilizar. Claro. ¿Para qué? Entonces, para eso hay que incentivar a la gente. Soy un poco, soy de la camada de los jefes del recambio, porque en aquella época cuando yo ingresé, de cada 10 jefes, había 2 que le interesaba formar y otros que eran cerrados, no querían. O porque soy jefe sé todo. Y acá porque soy jefe sé todo no existe. Qué sé yo, allá por el año 93, 94... yo ya tenía casi 25 años de bombero y hacía un par de años o 3 que era jefe.
y apareció el tema de los materiales peligrosos. Y yo fui a hacer cursos, porque si yo estaba al frente de mi cuerpo bombero, debía estar capacitado. Que después uno va manteniéndose actualizado e incentiva a sus subalternos a que terminen puliéndose y hacerse una máquina, o sea, y que esos conocimientos los tengan a cada rato así, y que no lo tengan que pensar como lo pienso yo, lo tengo que pensar. Hay ciertos conocimientos que los tengo que recordar y pensar. Yo necesito que el hombre que está todo el día en la calle no lo piense, los tenga al segundo. Bueno, incentivamos a la gente que se capacite. Es lo mismo, hoy el mundo va cambiando. Hoy estamos en la era de las estructuras colapsadas, el rescate de personas en estructuras colapsadas. No es por nada, es porque empezaron a suceder hechos a través de los años que antes no se atendían. Antes hacíamos todo lo mismo, porque son todas las mismas actividades de los bomberos, que vinieron haciendo los bomberos, pero ¿qué pasó? Se armaron una serie de protocolos para no fallar en este tipo de eventos y de situaciones. Entonces seguimos un camino. Para eso, hoy es ese rubro. También uno va haciendo cursos, los tiene que hacer, como los he hecho. Pero los que hay que pulir son a los chicos son los que tienen que seguir para adelante. Y esto, como dije yo antes de retirarme, decía, la verdad que yo casi no salgo a incendio. Voy cuando las cosas son importantes y grandes. Me dedico a respaldar a mi gente, a trabajar por los bomberos del país. Y qué bueno que tengamos los bomberos, porque mientras yo puedo estar haciendo todo eso, que era el jefe, ellos son los que estaban saliendo a apagar los incendios y atender las emergencias. Bueno, pero no me diga yo no salgo a incendios, hablemos de acción. A ver, porque los que tienen 50 o más se acuerdan del incendio del Minimax. No, ese es un incendio que fue, digamos, como... se imagina que si ingresé en el año 68, al poco tiempo, con 17, yo ya, cuando fue ese incendio, ya había cumplido 18 años, claro, y pude salir en incendio, y ese fue uno de mis incendios más importantes, más dantescos. Y bueno, Centro Loma Zamora, ese supermercado Minimax es donde está actualmente hoy Disco, en Mex, y bueno, era dantesco, había que estar ahí. Para nosotros, los más nuevos, era toda una novedad, y un riesgo y un respeto a ese fuego. Respeto que tiene que tener, que hoy, con más de 43 años, casi 44 años bombero, sigo respetando. Hasta pienso que a lo mejor con un año de ingresado, usted pensó, a ver si después de participar de esto sigo pensando lo mismo y sigo sintiendo lo mismo. No, llevo a pensar mucho. Eso pone quiebres. Otros quiebres son los accidentes en la vía pública, los accidentes ferroviarios. Le va poniendo quiebre a la gente porque le va haciendo recapacitar. ¿Puedo seguir en esto o no puedo seguir en esto? Porque no es muy fácil encontrarse con personas fallecidas, con personas con traumatismo, pero varios, dificilísimos. Hay que estar preparado. Bueno, algunos sobrevivimos y seguimos, otros capaz que se quedan en el camino. ¿Alguna vez perdí un amigo? Siempre, sí, tuve pérdida de un amigo. O sea, mi cuerpo bombero se caracteriza por ser un cuerpo con 102 años de vidas y ostentar en su aval únicamente 2 caídos en acto de servicio. Uno en el año 13, que fue el bombero Ariño, ahí nomás en la fundación. Y en el año 75, un par que habíamos ingresado juntos, Hugo Orlando Castrillo. Bueno, él estaba predispuesto, en ese momento no teníamos los equipos de protección que correspondía, y si lo digo así, era un incendio de un depósito de materiales peligrosos, sustancias peligrosas, que uno los tomaba de otra manera y se protegía de otra manera. Algunos no nos pasó nada y a otros como Hugo se quedó en el camino. Cuénteme del museo, el Museo de Bomberos de Lomas. El Museo Bombero de Lomas, ese es un invento que no es mío. Estoy llevando a la práctica algo que un ex jefe siempre lo quiso hacer, que era un ex jefe, Jorge Audino, que intentó por todos lados y nunca llegó. Hasta que un día con otro amigo que sigue estando, que era de vieja data, todavía está en el cuerpo activo, un suboficial mayor, Di Pietro, dijimos, ese edificio que está enfrente del cuartel de bomberos lo habíamos logrado comprar, había sido el viejo cuartel, se empezó a venir abajo y rescatamos 150 metros y ahí estamos pronto a poder abrir la puerta y plasmamos la idea de este jefe que casi tenía un museo en su casa, porque todo eso, después de fallecido, se dieron su familia todos esos equipamientos para que se exhiban en el museo, que ya lo vamos a hacer, y vamos a ver si tenemos la suerte de poderlo tener. Lo que pasa es que todo eso necesita plata. Y como el efectivo es difícil de conseguir, la prioridad es mantener
las emergencias y el cuerpo activo. Cuando va sobrando algún pesito, lo vamos poniendo para ese lado o algunas cositas que vamos logrando. Pero bueno, estamos bien. Y todavía tengo una deuda dando vuelta por ahí, que es la publicación de la historia de del libro de la historia de Bomberos de Lomas, que está terminada, la hizo un excelente docente, director de escuela, el profesor Daniel Olmedo, fue dirigente de la Asociación Belgraniana, sanmartiniana, que colaboraba con nosotros, hizo los primeros 90 años, falleció, y la continuidad de esa obra la tiene en sus manos, la tuvo en sus manos, ahora estamos haciendo la revisión, Norberto Candaosa, que es un historiador de Loma de Zamora, y Carlos Liota, que están trabajando en equipo para ver cuándo la podemos publicar, que es otra de las deudas que tengo conmigo. Estamos muy agradecidos, no solo porque haya venido, sino también por todo lo que ha trabajado por la comunidad. Daniel, gracias. No, por favor, yo les agradezco a ustedes que puedan difundir esto, pero la difusión de esto está dado en que las puertas están abiertas, que la gente se acerque, que los bomberos estamos para colaborar, que podamos franquear una deuda que tenemos con Loma de Zamora, y le saco un minuto más, que podamos tener la colaboración de tantos edificios de altura que tenemos, porque esto, aunque ustedes no lo crean, la población de Loma de Zamora, ningún edificio de altura de Loma de Zamora colabora con los bomberos. Bueno, no compran rifa ni son socios. Pero no se dan cuenta que nosotros tenemos en canje algo. Nosotros le podemos capacitar en canje, si ellos quieren tener algo, gratuitamente le podemos capacitar a los habitantes del edificio en lo que son el ataque a incendios en los principios y lo que es la evacuación. A partir de este programa va a empezar a recibir gente que vive en edificios y le va a empezar a ofrecer su ayuda. Estamos a disposición. Gracias, Daniel. Gracias a ustedes y siempre a sus órdenes. Volvemos en 7 días cuando otro invitado se siente aquí en nuestro confesionario. Chau, gracias.